te voy a pedir a vos, Claudio Suchovicki, que nos cuentes, con apellido. que nos expliques este concepto económico que llamás riesgo moral. Tenés unos ejemplos realmente extraordinarios, les sugiero que presten atención porque es un término económico muy interesante que planteás. Sí, existe mucho en finanzas, se llama moral hazard, riesgo moral finalmente cuando tomás una decisión. El punto se utiliza mucho en las universidades, un ejemplo que es, a vos te dan para conducir una Ferrari en un, ¿cómo se llama? Sí, un circuito. Perdón, en un circuito. Sí. Y es muy probable que estés tentado a manejar a 300 kilómetros por hora. Pero después lees la letra chica y te dice, mira, si lo chocás, lo rayás, se pincha una goma o lo que pasa, vos te vas a hacer cargo de todos los gastos. Automáticamente vos ves cómo actúa la gente. Al principio se los das y manejan todos a lo bestia, son todos reutemanos. Claro. Después cuando le pones esa condición de que te haces cargo de los gastos, automáticamente la gente va pegada al volante, manejando a 2 por hora, cuidando todo. Cuando vos te tenés que hacer responsable de tus actos, sos mucho más cuidadoso con todo y mucho más responsable. Eso se mide mucho en la burocracia y sobre todo en el sistema político y también en muchas empresas que son muy grandes y que finalmente, si yo no me hago cargo de esa responsabilidad, ejemplo, yo soy gerente de una compañía. Si cometo un error, el que paga el error es la compañía, no lo pago yo. Sí. A lo sumo a mí me va a costar el puesto. Cuando una pyme comete un error, el 100% lo pagan ellos. Es tuyo, total. Entonces, cuando van a contratar un abogado, cuando van a contratar algo, tienen que medir el doble porque el riesgo realmente son responsables de ese riesgo. En la política pasa lo mismo. Cuando uno habla de ajuste, no ajuste, vamos a regalar tal, no están regalando la plata de ellos. Es la plata del contribuyente que la están dando, en qué la van. Y un error, cuando mandan a la guerra a alguien, no van ellos. Mandan un montón de gente que no son responsables del error. Entonces vos ves la mala praxis en Argentina en los últimos 50 años. O sea, sí son responsables, pero no lo sufren, digo. No lo pagan de su bolsillo. No lo pagan de su bolsillo. Tengo la A teoría veces o con su cuerpo, digo. yo creo que claro, que a veces al funcionario hay que pagarle con bonos argentinos. Entonces, si a vos haces todo bien, No estaría, el bono. no Hay que mejorar la estaría mal asignación de esa incentivos. propuesta, O te digo. cupones atado al PBI, que solo cobras si el PBI crece tanto y si baja el déficit. Si no, porque vos ves que no sé, ustedes que dan noticias todo el tiempo, deben hablar de las mismas personas hace 30 años. O sea, vos de sindicalistas, de políticos, vienen, y estos nunca pagaron el error. Nunca van a pagar un error. En cambio, todos nosotros pagamos. Que la posibilidad de pagarlo a veces es en las urnas, pero a veces ni siquiera ahí, ¿no? No, y si son los mismos siempre. Sí, Aparte cambian de partido. Exacto. Pero ¿sabés qué? Hay una propuesta de la izquierda que en algún momento se planteó que es, bueno, en realidad nuestros funcionarios tendrían que utilizar sí o sí el transporte público y de esa forma lo cuidarían más. Tendrían que mandar a sus hijos a la escuela pública y de esa forma se ocuparían de que la escuela pública realmente funcione como debe ser. Bueno, me hiciste acordar una gran frase, creo que se la adjudican al intendente de Bogotá, no sé si es así, tendría que ir a chequeado, que es el desarrollo de un país no se mide por la cantidad de pobres que compran autos, sino por la cantidad de ricos que usan el transporte público. Sí. Claro, Sí. es perfecto. Es una frase como diciendo, bueno, eso vas a mostrar que estamos todos parecidos y todos vamos en el Y que mismo los lugar. servicios son de calidad, digamos. Exacto, tal cual. Tal cual. Ese es el desarrollo de un país, no que dar plata o esa historia. Claro. Pero bueno, el riesgo moral es eso, cuando vos te haces cargo de tus decisiones y no te haces cargo. Todos los que nos están escuchando nos hacemos cargo seguramente de un error. Y también está bueno que cobres los beneficios si hiciste algo bueno. Porque a veces siento que acá haces algo bueno y ¡buah! Esto es mío, le tenés que dar a este. Y haces algo mal y el 100% de la pérdida es tuya. Claro, o sea, cuanto más lejos estás de la consecuencia, más estás dispuesto a correr más riesgos. Y si no... Y por eso para muchos Claro. en el mundo ese cambio, ese riesgo moral, pasa mucho en las compañías, es hacerlos responsables también de esas decisiones. Entonces uno no queda inmune O sea, a ser esa mala responsable praxis. de la ganancia y también de la pérdida. De la pérdida. Porque uno dice, no, pero tienen que ganar mucho más porque son responsables. Pero pará, si no se hacen responsables. Vos mirá la cantidad de juicios que perdió la Argentina. Pero la cantidad de juicios que perdió la Argentina, que lo paga el contribuyente. Sí, claro. Cuando vos ves el nivel de pobreza, ¿cuánto de la deuda argentina, y esto los desafío, pues lo estudié bastante, cuánto de la deuda argentina es por mala praxis? ¿Por juicios al Estado, de proveedores al Estado? Lindo chequeo de eso. Sí, Lindo chequeo, mira. No, pero Lo tenés para la próxima. No, nada fácil. Cuando vos ves pero sí. emisión de bonos argentinos, Sí. entonces vos tenés a YPF cuando le compraste con el Bonar 24. Y lo pagaste con el Bonar 24. Y tenés una deuda que se pagó hoy justo, o se cortó cupón hoy, Sí. pero es un Bonar que se emitió en el 2024. Bonos previsionales, tenés del 1 al 15. Pre 1, pre 2, pre 3. ¿Previsionales qué es? Juicios previsionales.
bonos proveedores, Pro 1, Pro 2, hay como también al Pro 20. Claro. ¿Qué son? Bonos provisionales, proveedores del Estado que como no cobraron le hicieron juicio al Estado. Provincias que le hacen juicio al Estado y después cobran con punitorios. Club de París que cobra con punitorio. Fondo Monetario que cobró con punitorio. Bueno, ¿y quién se hace cargo de todo eso? Claro. El contribuyente. Me encantó el riesgo moral. ¿Qué Los juicios del SEADI, holdout. También. Holdout. Sí. Parte de la deuda argentina, 15.000 palos, fue en juicio del holdout. Exacto. Bueno, hay el una juicio del SEADI, que también tenés hay YPF una ahí. frase de Macri Tal cual, en el debate que estamos chequeando porque es de esas complejas, que nos lleva tiempo, que él decía que de cada 3 pesos de deuda, quizá lo recuerdan, 2 eran para pagar Es que en la deuda realidad anterior, es dijo. Sumando, es eso. dijo, es Si para- vos mirás sí. el endeudamiento contra los vencimientos de deuda más holdout, YPF, te da más o menos ese número. Claro. Que la cuenta no es tan Vamos a hacer difícil. Vos financiás el déficit fiscal Claro. y el resto pagás la deuda. Claro. Por eso le pasa cuando- a todos los países. Todos los países renuevan deuda. De lo que, todo el veces de lo que cuando estamos dicen, hablando, no perdón, sabemos en qué se vamos fueron a los recordarle a la dólares, gente, ¿no? manifestación. Macri en el debate dijo que de cada 3 pesos de deuda, 2 pesos los para tomamos pagar para cosas que pagar yo la heredé. deuda Para anterior. refutar ¿no? esta tesis de Que ¿a el dónde fue el aumento- dinero? Llegaron que y fue- se endeudaron locamente. Exacto. Sí, en realidad la Exactamente. deuda se usó para el grueso de la deuda se usó para pagar vencimiento de capital, de intereses de la deuda y Y en la déficit. colita de no es juicio, tan digamos. lineal Después el déficit. esta cosa de que Pero el llega un grueso gobierno y es se endeuda. vencimiento de capital, Bueno. Claro. intereses y juicios, digamos. Hay una depende, continuidad. depende cómo llega, Claro. ¿no? Porque a veces Tiene se que ver hace con, ese otro con el número. ejemplo de la gordura que diste vos. ¿No? ¿En Gracias, serio? gracias por recordarme. Yo ya me he olvidado, personal, pero yo creo aparte que- me señalaste de una manera como diciendo, tenés razón. No, tenés vos dijiste razón. que es una Dice la flaca de la sumatoria. mesa, ¿no? No, vos dijiste que es una sumatoria de Es un proceso, eso, lo que todo es un se hace proceso. Es una eso. historia,